Diversión y control político siempre han ido de la mano, porque un Estado desarrollado impulsa, dirige y selecciona los diferentes medios de esparcimiento de sus ciudadanos, provocando el conformismo. Esto es aplicable a la sociedad del siglo de oro español, motivo por el cual la literatura como medio de escape gana mayor importancia a lo largo del siglo XVI y culmina con una gran explosión en el barroco. En el siglo de oro español, la literatura festiva vive un momento de esplendor, apoyada por un ámbito político que ampara y controla varias manifestaciones de lo ridículo. Por ello no es extraño que en el Renacimiento y el Barroco hubiera un gran desarrollo de la poesía burlesca, principalmente en España. A pesar de esto, los organismos de poder no hacían más que tolerar unos códigos jocosos que habían surgido con el humanismo y su redescubrimiento del mundo clásico. Y un ejemplo claro es el estudio de la risa, ya que desde Grecia y Roma se estudiaba la risa en los géneros literarios, pero vista desde el punto fisiológico, social, artístico, filosófico, retórico y poético. No fue hasta el Renacimiento, cuando nuevamente se retoma el estudio de la risa, como fenómeno humano esencial que se apoya en la idea de Aristóteles que dice: el hombre es el único de los animales que ríe. Si bien es cierto que también en la Edad Media hubo tratados que tocaron la cuestión, se puede afirmar que la teoría moderna de lo risible surge y se consolida con el humanismo. La retórica clásica atribuía mucha importancia a la risa como elemento clave para persuadir a un auditorio, y su estudio más detallado aparece en el De Oratore, de Cicerón, y en la Institutio Oratoria, de Quintiliano. Según estos autores, lo ridículo depende de lo feo y lo deforme, tanto física como moralmente. Estas ideas se reiteran en unos textos renacentistas que ocupan un lugar destacado en la teorización de lo ridículo: el De Sermone, de Giovanni Pontano, el Cortegiano, de Baldassar Cartiglione, y el Galateo, de Giovanni de la Casa. Cabe destacar que para la nobleza, la risa fue un aspecto importante, ya que al disponer de más tiempo libre, buena parte lo gastaban en reuniones, donde se procuraba hacer gala del propio estatus económico e intelectual. Y es ahí donde el individuo que sabe hacer gracias goza de una importante aceptación social. Una muestra elocuente de este elitismo relacionado con las gracias es la crónica burlesca del emperador Carlos V, de Francesillo de Zúñiga, donde se refieren las burlas, las cartas chistosas y las respuestas agudas del emperador y sus nobles allegados, con el cual se ofrece un retrato que aporta sabiduría política e ingenio. Asimismo, se consideraba que una de las mejores maneras de invertir el tiempo libre era cultivar la risa, porque es un complemento necesario para compensar el trabajo intelectual. Sin duda, el éxito de la poesía burlesca a partir del siglo XVI se explica por el redescubrimiento de los géneros risibles del mundo antiguo, el creciente bienestar de las clases pudientes y tolerancia de las instituciones, que son piezas claves en el marco de una sociedad que cultiva cada vez con mayor interés su tiempo libre y el juego en común. La poesía burlesca del siglo de oro español. Además de los precedentes clásicos, la poesía burlesca española tiene también importantes precedentes medievales, entre los que destaca la sección de obras de burlas, publicada al final del Cancionero General. Aquí ya encontramos la palabra burlas, utilizada para encabezar la publicación de una serie de poemas de contenido festivo. La consagración de la poesía burlesca se da en el segundo tercio del siglo XVI y depende en buena medida del influjo del Renacimiento italiano. Y entre estas nuevas manifestaciones se halla la obra del poeta toscano Francesco Berni y sus imitadores. Estos textos suelen denominarse como opere burlesche, Bernexbe o Piacevoli. Incluso la misma palabra burlesco es un italianismo que se usaba para denominar las obras bernescas y que aparece impreso en la portada de la antología preparada por Anton Francesco Grassini. Así, el término burlesco pasó a España y fue imponiéndose en el siglo XVII para referirse a la poesía jocosa. Por su parte, Francesco Berni en sus sonetos ofrece retratos grotescos y caricaturas de seres deleznables, acumulando hipérboles y símiles degradantes, mientras que en sus Capitoli practica el encomio paradójico,
muy en boga entre los humanistas, donde alaba cosas consideradas ínfimas o despreciables, como frutas, insectos y enfermedades. Asimismo, detrás de estos elogios se halla casi siempre una doble lectura obscena que hace alusión a prácticas sexuales. El término burlesco a veces causa confusión, ya que en el Siglo de Oro hay numerosas obras que utilizan como sinónimos de burlesco palabras como jocoso, cómico, festivo, faceto o gracioso. Sin embargo, la poesía se quedó con burlesco porque tuvo mayor fortuna editorial y crítica. La poesía jocosa se define por un estilo y unos contenidos concretos, que se proponen causar la risa en el lector, y para eso los autores españoles del siglo XVI tienen muy asimilados los ideales clásicos que sustentan la teoría de la risa, y saben que lo ridículo está en lo feo. Incluso en el Renacimiento todavía perdura la división de géneros clásica, que se apoya en el ideal del decoro, es decir, que un tema bajo ha de ser tratado en estilo humilde, y un tema elevado en estilo sublime. Y según las teorías aristotélicas, al humilde corresponde la comedia y al sublime la tragedia. Por lo tanto, los personajes de la poesía burlesca renacentista son generalmente unas caricaturas cuyos anhelos se dirigen sobre todo a satisfacer los instintos más inmediatos, es decir, la comida, la bebida y el sexo. Pero para obtener estos objetivos cometen todo tipo de pecados e inmoralidades. Un ejemplo claro de este código se halla en el poema de Baltasar de Alcázar, titulado Cena Jocosa, que se ocupa casi exclusivamente de enumerar comidas y tipos de vino. Otra forma de crear risa es invirtiendo el comportamiento de los famosos héroes del pasado y alterando los sentimientos más nobles. De esta forma, uno de los temas favoritos de los poetas burlescos es la degradación de los dioses paganos. La estética de lo feo y lo mediocre es el punto de arranque para lo ridículo, tal como teorizaban las poéticas y retóricas de la época clásica y retomaron los renacentistas. Sin embargo, en el Renacimiento ya no fue suficiente, porque ahora turpido e deformitas se acompañaban de la sorpresa. Es importante reconocer que lo feo opera en combinación con lo sorprendente en la mayoría de los poemas burlescos del Siglo de Oro español. Estos elementos temáticos y discursivos se apoyan en diversos recursos estilísticos, entre los que se señalan la presencia de vulgarismos, alusiones obscenas y el empleo de los dobles sentidos. Todos estos elementos perduran en los autores jocosos del siglo XVII, pero su empleo durante el barroco se manifiesta más complejo, porque la estética de la agudeza barroca exige la búsqueda de asociaciones inesperadas entre ideas y objetos muy dispares. En el barroco, la metáfora ya opera en combinación con el equívoco, y sobre todo la dilogía. Por lo tanto, el empleo de estos recursos favorece la condensación de varios significados en un solo vocablo, con lo cual se realiza el ideal de multum in parvo, o de lo mucho en lo poco, tan importante en el conceptismo, movimiento contradictorio al culteranismo español. Si bien ambos se producen la obscuridad del lenguaje, el conceptismo lleva la complicación en el pensamiento, porque es sutil, agudo e ingenioso, lleno de juegos de palabras comunes y hasta vulgares, mientras que el culteranismo solo era comprensible para los cultos y el vulgo no entendía nada. Y dos grandes poetas de la lírica jocosa española del Siglo de Oro que siguieron este código fueron Góngora y Quevedo. Soneto a Luis de Góngora. Yo te untaré mis obras con tocino, porque no me las muerdas, Gongorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino, apenas hombre, sacerdote indino, que aprendiste sin Christus la cartilla, chocarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufón a lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía, cosa que tu nariz aún no lo niega? No escribas versos más, por vida mía, aunque aquesto de escribas se te pega, por tener de sayón la rebeldía. Con la importante producción de estos dos autores, se ratificaba el éxito de la poesía burlesca, que conoció una fortuna cada vez mayor en el siglo XVII, hasta convertirse en uno de los cauces preferidos por el público. Además,
El conceptismo atribuía una gran relevancia a la demostración de la agudeza y el ingenio de los escritores. Versos como los de Góngora o Quevedo llevan al límite el idioma castellano y obligan al lector a desafiar su inteligencia en un elaborado proceso de descodificación. La aceptación de este tipo de lectura incrementó su aceptación por el público, y hubo otros títulos como Viaje del Parnaso, de Miguel de Cervantes, Cosquilla del Gusto, de Jacinto Alonso Maluenda, El buen humor de las musas, de Salvador Jacinto Polo de Medina, o Rimas de Tomé de Burguillos, de Lope de Vega. Así también hubo antologías colectivas de romances nuevos, como poesías varias de grandes ingenios españoles, reunidas y dadas a la estampa por Josef Alfay. Sin lugar a dudas, el público barroco encontró en ellos la exaltación de la poética conceptista imperante en la época y, a su vez, una válvula para escapar de la realidad social de España, cuya decadencia política terminaba con la risa. Por eso, la lírica festiva ocupó un lugar de honor en el panorama literario del siglo XVII, y muchas obras de la época hoy son consideradas obras maestras de las letras hispanas, y si a la poesía burlesca no se le da el suficiente valor, muchas veces es porque la mayoría de sus gracias se basan en chistes de tipo sexual y escatológico, unidos a prejuicios relacionados con ideas racistas, misóginas u homofóbicas. Sin embargo, nunca hay que olvidar que la literatura de la época fue escrita por plumas de la época, quienes tenían pensamientos de acuerdo al contexto del siglo de oro español.